Esta presentación sintetiza una parte de la investigación sobre la gestión de los exsecretarios de Energía de las últimas 3 décadas, exfuncionarios de la dictadura y la democracia del hambre, el subdesarrollo y la pobreza. En las décadas del 80 y 90, así como en los años 2000, 2001 y 2002, intereses foráneos modelaban las políticas y la planificación energética nacional, ciertamente una planificación destinada a convertir al mercado ampliado de la energía en una plataforma generadora de divisas vía exportaciones, privatizaciones y extranjerizaciones del patrimonio público, con el objetivo expreso de paliar el permanente déficit comercial, el endeudamiento creciente y la recesión económica. El grupo de los 8 exsecretarios de Energía se conformó en el año 2009 en oposición a la política energética del kirchnerismo. Con la invalorable difusión de los medios de comunicación opositores, propiedad de corporaciones igualmente opositoras, elabora documentos desde los cuales presenta lineamientos de políticas de Estado para la gestión que buscan trascender a los gobiernos de turno. Sin embargo, buena parte de ellos son responsables directos de la reforma neoliberal del sector energético nacional, su desmantelamiento y remate en función de intereses foráneos. 3 de ellos fueron secretarios de Raúl Alfonsín: Jorge La Peña, Roberto Echarte y Raúl Oloco. 1 de Carlos Menem, Julio César Araoz. 2 de Fernando de la Rúa, Daniel Montamat y Emilio Apud. Y 2 de Eduardo Duhalde, Alieto Guadañi y Enrique Devoto. A su vez, Guadañi fue también secretario durante la última etapa de la dictadura cívico-militar, presidencia de Reinaldo Viñone. El objetivo de este trabajo es presentar las principales medidas de los exsecretarios del periodo neoliberal: Araoz, Montamat, Apud, Guadañi y Devoto. También nos interesa analizar la gestión de Carlos Bastos, quien, si bien no forma parte de este grupo, fue secretario del menemismo y en la actualidad se ubica también como comentarista crítico de la gestión energética del kirchnerismo. Julio César Araoz fue el primer secretario de Energía de Menem entre el 8 de julio de 1989 y el 14 de octubre de 1990. Fue uno de los ideólogos, además de ejecutor, de la primera etapa de la reforma neoliberal del sector de hidrocarburos. En los primeros 6 meses de gobierno se implementó la desregulación del mercado a través de los decretos 1055, 1212 y 1589 del año 89, que establecieron las siguientes medidas: la libre disponibilidad de los recursos extraídos, la libre exportación de petróleo e importación de hidrocarburos y derivados, exentos de todo arancel, derecho o retención presentes o futuros, la libre disponibilidad de divisas hasta un 70%, la libertad de precios del petróleo y derivados y la libre instalación de refinerías y bocas de expendio. Al mismo tiempo, se forjó una estrategia discursiva dirigida a desmontar la ideología del nacionalismo petrolero que sostenía la intervención del Estado empresario a través de YPF y asignaba a los hidrocarburos como recursos estratégicos. De esta manera, se creaban las condiciones sociales para transformar al petróleo en un commodity, es decir, un bien mercantil exportable sin valor estratégico, con el fin de facilitar la reforma. Por último, bajo la gestión de Araoz, se inició el proceso de fragmentación de YPF a través de la reconversión de los contratos con operadores privados en concesiones de explotación y la licitación internacional de áreas secundarias y de recuperación asistida, que estaban bajo el control de la petrolera estatal a cambio del pago de un derecho de explotación. Carlos Bastos asumió como secretario de Energía de Menem el 3 de abril de 1991 como ladero del ministro de Economía, Domingo Cavallo, y renunció el 8 de octubre de 1996, poco tiempo después que el ministro. Bajo su gestión, se aplicó la segunda etapa de la reforma neoliberal mediante la privatización y desintegración de todo el sector energético. En cuanto a la explotación de hidrocarburos, se privatizó YPF a través de la Ley 24.145 de 1992. Se consolidó la fragmentación y venta de activos de la petrolera estatal y se vendieron las acciones del Estado hasta un límite del 20%. En la ley también se introdujo la federalización del dominio del subsuelo, que se plasmaría en la reforma constitucional de 1994.
En relación con el transporte y la distribución de gas natural, se reformó el marco regulatorio a través de la Ley 24.076 de 1992. Gas del Estado fue dividida en 2 empresas transportadoras y 9 distribuidoras, las cuales posteriormente fueron privatizadas. Respecto del sector eléctrico, se sancionó la Ley 24.065 de 1992, que estableció un nuevo marco regulatorio y se fragmentaron los segmentos de generación, transporte y distribución. Las empresas estatales SECVA, Agua y Energía Eléctrica e Hidronor fueron subdivididas en unidades de negocios que posteriormente fueron privatizadas. Además, hubo intentos fallidos de privatizar la central hidroeléctrica binacional Yacyretá y la central nuclear de Atucha. Las tarifas energéticas fueron dolarizadas con un ajuste en función de la evolución de los precios internos de Estados Unidos. El precio de los combustibles fue puesto en paridad con los precios internacionales. A propósito de este exfuncionario, cabe recordarle a la sociedad que ofició de perito para 2 empresas extranjeras en sus demandas contra todos los argentinos ante el CIADI. Es decir, que Bastos fue un exfuncionario que brindó sus servicios de asesoría para favorecer la demanda de sendas empresas contra el Estado Nacional y el pueblo argentino ante el referido tribunal. Saque el ciudadano sus propias conclusiones. Daniel Montamat fue el primer secretario de Energía de Fernando de la Rúa. Asumió el 10 de diciembre de 1999 y fue relevado el 25 de agosto de 2000. El principal objetivo de su gestión fue la sanción de una nueva ley de hidrocarburos, pero no lo logró. El proyecto, elaborado en conjunto con Rodolfo Terraño, se proponía actualizar la vieja ley 17.319 para otorgar seguridad jurídica a las operadoras del sector. Por lo tanto, buscaba consolidar los consensos básicos de la reforma neoliberal promovida por el menemismo, la desregulación del mercado y la federalización de los hidrocarburos. Entre noviembre y diciembre de 1999 se produjeron importantes cortes de energía eléctrica. Montamat apuntó directamente al rol de las distribuidoras, Edenor, Edesur y Edelap, pero no cursó sanciones hacia ellas. Por otra parte, el precio de los combustibles aumentó considerablemente en relación con una economía en recesión y deflación. Sin embargo, Montamat optó por no intervenir desde su secretaría, privilegiando la autorregulación del propio mercado. A propósito de este exfuncionario, cabe recordarle a la sociedad que ofició de perito para una empresa estadounidense, El Paso Energy, que demandó a todos los argentinos ante el CIADI. Es decir, un exfuncionario que brindó sus servicios de asesoría para favorecer la demanda de esta empresa contra el Estado Nacional y el pueblo argentino ante el referido tribunal. Saque el ciudadano sus propias conclusiones. Emilio Apud fue secretario de Energía de Fernando de la Rúa entre el 12 y el 20 de marzo de 2001. 8 días en total, aunque en realidad fueron 7 días hábiles. Su efímera gestión estuvo atada a la suerte que corrió Ricardo López Murphy como ministro de Economía, en el marco de una crisis económica, política y social sin precedentes que estallaría el 19 y 20 de diciembre del mismo año. López Murphy debió renunciar el 19 de marzo tras el rechazo político al paquete de ajuste que se proponía implementar. Un día después lo haría Apud. Queda a criterio de la ciudadanía si es justo y moralmente aceptable que alguien que ocupó una cartera de Estado Nacional durante 7 días se pueda presentar en los medios y firmar sus escritos en calidad de exsecretario. A nosotros nos daría mucha vergüenza hacerlo. ¿Y a usted, querido compatriota? Alieto Guadañi fue 2 veces secretario de Energía. La primera durante la dictadura cívico-militar, presidencia de Reinaldo Viñone, entre el 19 de julio de 1982 y el 9 de diciembre de 1983. La segunda, durante la presidencia interina de Eduardo Duhalde, entre el 19 de febrero y el 7 de agosto de 2002. En la primera etapa se renegociaron los contratos con las empresas de capital nacional que habían accedido a la explotación de áreas productivas de YPF por licitación pública desde 1977, bajo la denominada privatización periférica de la petrolera estatal.
Como resultado, los contratistas obtuvieron más ventajas a costa de YPF. En la segunda etapa, buscó eliminar las retenciones a la exportación de crudo y derivados a pedido de las petroleras, pero no lo logró. Alieto Guadañi, en debate con el director general de este observatorio en el año 2012 y en el canal de noticias TN, le confirmó a los gritos, claro que una vez concluido el programa, que él había sido funcionario del señor Viñone y que ya estábamos en democracia. Alberto Enrique Devoto sucedió a Guadañi como secretario de Duhalde entre el 8 de agosto de 2002 y el 24 de mayo de 2003. Tras el mega apagón del 24 de noviembre de 2002, accedió a la fuerte presión de las privatizadas para recomponer las tarifas que estaban congeladas desde la sanción de la ley de emergencia de enero de ese año. Sin embargo, el aumento de tarifas por decreto fue frenado por la justicia y la renegociación de los contratos con las privatizadas quedó reducida a ese tema. A lo largo de las gestiones analizadas, la Argentina asumió un perfil exportador de recursos naturales no renovables en beneficio de las petroleras privadas y a costa de las reservas desarrolladas fundamentalmente por la YPF estatal. En la tabla se presentan los datos de producción y exportación de crudo, gas y gasoil. Para tomar dimensión de la magnitud de las exportaciones totales durante las gestiones de Araos, Bastos, Montamat, Guadañi y Devoto, exceptuamos por razones lógicas a APUD, realicemos algunas comparaciones. La cantidad total de petróleo exportado, 79.232.000 metros cúbicos, equivale a casi 3 veces el consumo interno del año 2013, que fue de 29,5 millones de metros cúbicos, o al 21% de las reservas comprobadas de 2012, que fueron de 374.289.000 metros cúbicos. La cantidad total de gas exportado, 10.899 millones de metros cúbicos, equivale a un 96% del gas importado en 2013, que fue de 11.400 millones de metros cúbicos. La cantidad total de gasoil exportado, 9.852.891 metros cúbicos, equivale a un 90% de las importaciones totales de gasoil entre 2004 y 2013. En esta tabla se presenta la magnitud del daño económico que estas gestiones le hicieron al país. Se compara el valor de las exportaciones deflactado por el índice de precios de Estados Unidos y el valor presente, calculado a partir del precio de importación que actualmente afronta el país para cada producto. Y la conclusión es categórica. Durante las gestiones de estos 5 exsecretarios se exportaron recursos energéticos no renovables por menos de 1/3 del valor actual de los mismos. Finalmente, podemos caracterizar al neoliberalismo energético por medio de sus principales medidas: desregulación de mercados, privatización de empresas públicas de energía, fijación de precios en paridad con los internacionales, comoditización de los recursos energéticos no renovables, autonomización del sector energético respecto del desarrollo económico, es decir, deja de ser estratégico para convertirse en un área de negocios librada a la iniciativa privada. Los exsecretarios, liderados por Daniel Montamat, pretenden retrotraernos a épocas donde la energía era vista como un commodity y empleada por y para intereses foráneos en contra de la seguridad jurídica de la ciudadanía. Son los grandes responsables de haber paralizado la construcción de represas hidroeléctricas y centrales nucleares, de haber desregulado todo y exportado a sabiendas de una producción y reposición de reservas a la baja. Sin excepción, se opusieron a la renacionalización de YPF, celebrada y apoyada por el pueblo argentino. Ante el notable repunte de todos los indicadores de la petrolera nacional, ahora se llaman a silencio. Nuestro propósito con esta exposición no es la de acallar a los referidos exfuncionarios, sino que usted, estimado ciudadano, tenga algunas herramientas de análisis y juicio a la hora de escuchar o leer las opiniones de quienes, en nuestra humilde opinión,
provocaron un profundo daño a la Argentina.